Bueno, hoy día vamos a hablar del capítulo de los gases, principalmente vamos a ver el tema vamos a partir con las leyes de los gases. Eh, Vemos un capítulo de gases debido hay gran cantidad de elementos en la naturaleza que se encuentran en estado gaseoso. Si nosotros miramos la tabla periódica, vamos a encontrar que los elementos que están la última columna, que corresponde al grupo 8A, ¿no es cierto? Son todos elementos gaseosos que corresponden a los gases nobles. Está el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. También existen estados gaseosos, estos halógenos que son el flúor, el cloro, el oxígeno gaseoso, el nitrógeno, el hidrógeno, que está ubicado ahí en el grupo 1, pero no pertenece al grupo 1, dentro de los elementos que existen en estado gaseoso. También existen otros compuestos, ¿no es cierto?, gaseosos y que son compuestos y elementos que son esenciales para la vida, ya que son parte de los gases atmosféricos, como el caso del nitrógeno, el oxígeno, el agua al estado de vapor y el dióxido de carbono. También existen algunos gases que no son muy esenciales para la vida, sino que más bien son un problema, como es el caso de aquellos compuestos azufrados o compuestos con nitrógeno, los que son emanados por las chimeneas industriales, ¿no es cierto? Y que cuando llegan a las nubes, en contacto con el agua, caen, ¿no es cierto?, como lluvia ácida. Son los responsables entonces de la lluvia ácida. Y un contaminante bastante serio en esta época, ¿no es cierto?, en la actualidad, es el dióxido de carbono, ya que ocasiona el efecto invernadero. Bien, ¿cuáles son las características físicas más importantes de los gases? Una de las características es que los gases adoptan el volumen y la forma del recipiente que los contiene. Por lo tanto, el volumen de un gas va a corresponder al volumen del recipiente que está contenido. Entonces, si yo tengo un matraz de 1 litro y coloco un gas, en este caso tengo yodo gaseoso, el volumen del gas va a ser el volumen, ¿no es cierto?, del recipiente que lo contiene. Otra de las características de los gases es que habíamos visto en las primeras clases, cuando hablamos de la materia, el estado físico de la materia, y habíamos visto que las partículas de los gases están constituidas por grandes espacios entre sí, de tal forma que cada partícula se comporta, ¿no es cierto?, libre, no tiene esta fuerza de atracción de entre partículas. Por lo tanto, como hay grandes espacios, yo puedo, ¿no es cierto?, aplicando presión, podemos, ¿no es cierto?, disminuir el volumen del gas. Entonces aquí está la figura que si yo tengo confinado una cierta cantidad de gas y aplicando presión, lo que hacemos entonces es que este gas se comprime, disminuye su volumen. Y también se puede expandir, es decir, el estado gaseoso se puede comprimir o expandir. Otra característica es que cuando se colocan más de un gas en un recipiente, estos se mezclan uniformemente y completamente. Entonces, si yo tengo una mezcla de gases acá, los dos van a ocupar el mismo volumen, el volumen del recipiente que lo contiene. Bien, como estamos hablando de la presión, ¿no es cierto?, que el gas disminuye, ¿no es cierto?, su volumen cuando aumentamos la presión, tenemos que hacer la diferencia entre lo que es la presión atmosférica. Cuando hablamos de presión atmosférica, se refiere a la presión que ejerce la atmósfera. Y la presión es la relación entre fuerza y área. La presión atmosférica, que también se le llama presión barométrica, porque se mide con un barómetro, el barómetro de Torricelli. El barómetro de Torricelli, ¿no es cierto?, corresponde a tal como está mostrado aquí en la figura, en donde tengo un soporte con mercurio y un tubo de vidrio también completo con mercurio. Y esta altura de mercurio a 0 grados Celsius y a nivel del mar se alcanza una altura de 76 centímetros de mercurio. Y entonces se define la equivalencia que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio o 76 centímetros de mercurio. Esto es a 0 grados Celsius y a nivel del mar. Bien, entonces cuando hablamos de la presión atmosférica, es la presión que ejerce la atmósfera, por lo tanto también se le llama presión barométrica porque se mide con el barómetro. Pero también existe la presión del gas. Y la presión del gas es la presión que ejerce el gas que está contenido en un recipiente
y es la presión que ejerce sobre las paredes de la vasija o el recipiente que lo contiene, en todas direcciones. Esta presión también se llama presión manométrica porque se mide con un manómetro, tal cual como está indicado acá. Hay dos tipos de manómetros, ¿no es cierto? Manómetro de rama cerrada, manómetro de rama abierta. Bien, aquí yo tengo un otro manómetro de rama, ¿no es cierto? Y a través de la altura se mide, ¿no es cierto?, la presión. Bien, también existe el manómetro, el pequeñito que está acá, que yo creo que todos lo conocen, que es con aquel dispositivo que se mide la presión de los neumáticos, la presión de aire de los neumáticos. Bien, para poder ver el comportamiento de los gases, que se rige por leyes, existen ciertas condiciones que permiten, ¿no es cierto?, hacer estos estudios, y estas condiciones son las que se llaman condiciones ideales. ¿Cuáles son estas condiciones? Altas temperaturas. Cuando nos referimos a altas temperaturas se refiere que la temperatura debe estar sobre la condensación del gas. Y presiones bajas, generalmente cercanas a una atmósfera. Entonces, bajo estas condiciones, los gases se comportan en forma ideal y podemos aplicar las leyes que son las que vamos a ver ahora posteriormente. ¿Ya? Bien, para poder estudiar el comportamiento de los gases, ¿no es cierto?, nosotros sabemos que este comportamiento de los gases depende de ciertas propiedades físicas. Estas propiedades físicas son la presión, la temperatura, la cantidad de gas. Cuando hablamos de cantidad puede ser la masa o moles, y el volumen. Y tenemos entonces que estas propiedades, lo que se hizo fue para poder hacer las experiencias que llevaban a las leyes, ¿no es cierto? Se fijaron dos de estas propiedades y se vio cómo variaban las otras dos que se dejaron libres. Entonces, la primera ley es la ley de Boyle, y Boyle lo que hizo fue estudiar la relación entre la presión y el volumen. Y para ello entonces dejó fijo la temperatura y la cantidad de gas. Para eso entonces lo que hizo fue encerrar cierta cantidad de gas en un tubo en U y fue aplicando presión. Lo que está representado aquí como la altura es la presión. Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que vamos ejerciendo presión, ¿no es cierto?, la altura va aumentando, que es la presión, y vemos que el volumen disminuye. Partir, ¿no es cierto?, con este volumen de gas, y el volumen entonces va disminuyendo. Es decir, él encontró que la presión y el volumen varían inversamente proporcionales. A medida que aumentamos la presión, disminuye el volumen, perdón. ¿Ya? Esto es siempre dejando constante la temperatura y la cantidad de gas. Bien, Boyle también entonces estableció que al graficar la presión versus el volumen, obtiene una hipérbola, tal como se está en la figura, y que al graficar la presión versus 1 partido por volumen, vamos a obtener una recta, en donde esta pendiente es igual a una constante. Y entonces, ¿qué es la constante de proporcionalidad? Encontramos que la presión es inversamente proporcional al volumen, o que el producto de la presión por el volumen es igual a una constante. Esta constante de proporcionalidad corresponde a esta pendiente de esta recta. ¿Ya? Bien, y entonces esto es lo mismo que es proporcional a decir que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2, donde estas son las condiciones iniciales del gas y estas son las condiciones finales. Esto es siempre y cuando la temperatura permanezca constante y la cantidad de gas también. Ahora, ¿en qué unidades puedo trabajar la presión y el volumen? En cualquiera de las unidades, siempre y cuando sean las dos iguales. Es decir, las dos presiones de la misma unidad y los dos volúmenes de la misma unidad. Entonces puedo trabajar el volumen en litros, en ml, centímetros cúbicos. Recuerden que centímetros cúbicos es lo mismo que mililitros. Y la presión la podemos trabajar también en milímetros de mercurio. Antiguamente se trabajaba esto en el Torricelli y ahora ya casi no se usa. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Una muestra de gas de cloro ocupa un volumen de 946 ml a una presión de 726 milímetros de mercurio. ¿Cuál será la presión del gas en milímetros de mercurio si el volumen se reduce a temperatura constante de 154 ml? Bien, aquí vemos entonces, estamos viendo cómo varía la presión con el volumen y la temperatura entonces permanece constante. Por lo tanto, debo aplicar la ley de Boyle. Y que dice que el producto de P1 por V1 es igual a P2 por V2. Y entonces,
La presión 1 corresponde a los 726 milímetros de mercurio, el volumen 1 a los 946 ml, la presión 2 es nuestra incógnita y el volumen 2 154 ml. Bien, sin hacer cálculo, yo debiera más o menos intuir, ¿no es cierto?, si me va a dar esta presión mayor o menor. Entonces, lo que ocurrió acá con el volumen disminuyó. Por lo tanto, si el volumen disminuyó, significa que la presión debe aumentar. Y entonces, mi resultado debe ser mayor que la presión 1. Y ahora solamente tengo que reemplazar los datos, ¿verdad? El P2 va a ser igual a P1 por V1 partido por V2, que es lo que tengo allí. Y reemplazo. P1, ¿no es cierto?, 726 milímetros de mercurio, el V1, 946 ml y el V2, 154 ml. Simplificamos los ml y nos queda 4.460 milímetros de mercurio. Bien, vamos a ver ahora otra ley, que es la ley de Charles y Gay-Lussac. Y Charles y Gay-Lussac estudiaron la relación entre el volumen y la temperatura. Y entonces lo que hicieron ellos fue encerrar cierta cantidad de gas a una temperatura y ahora vamos a permanecer constante la presión y la cantidad de gas. Y entonces, con la misma presión, lo que hacemos es aumentar la temperatura. Y al aumentar la temperatura, vemos que el volumen aumenta, ¿ya? Es decir, que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Bueno, esto ustedes lo pueden ver en su casa cuando colocan a hervir una olla, ¿no es cierto? Y a medida que aumenta la temperatura, ¿no es cierto?, el gas que se encierra ahí, al final, ¿no es cierto?, sale hacia afuera, aumenta el volumen. Bien, aquí ahora, si nosotros hacemos experimentos entre volumen y temperatura a cierta presión, por ejemplo, a la presión 1, y vamos variando, ¿no es cierto?, el volumen de temperatura y vamos a obtener una recta. Si hacemos la experiencia ahora a otra presión y vemos cómo varía el volumen que la temperatura, tenemos otra recta y así sucesivamente, ¿ya? Siempre vamos a obtener una recta de tal forma que si nosotros las extrapolamos todas, vamos a llegar aquí a un punto que corresponde a la temperatura de menos 273,15 grados Celsius. Esta temperatura es un punto hipotético. ¿Por qué? Porque aquí significaría, ¿no es cierto?, que el volumen es cero. Y entonces, este punto donde cortan todas estas curvas se llama la temperatura del cero absoluto o de escala Kelvin. Bien, entonces él encontró que el volumen y la temperatura varían directamente proporcionales. Aumentamos temperatura, aumenta volumen. Por lo tanto, el volumen va a ser igual a una constante por la temperatura. Es decir, que V1 partido por T1 es igual a V2 partido por T2. Siempre y cuando la temperatura esté en escala de grados Kelvin. Y entonces, en todos los ejercicios de gases, no se olviden que en todos los ejercicios de gases las leyes están promulgadas para la temperatura en escala de grados Kelvin. ¿Y cómo sacamos los grados Kelvin? Bien, como les dije recién, este punto corresponde a la temperatura en grados Kelvin. Por lo tanto, la temperatura en grados Kelvin va a ser igual a la temperatura en grados Celsius más 273,15. ¿Ya? Entonces, antes de hacer un ejercicio de gases, antes de aplicar la fórmula, debo obtener la temperatura en grados Kelvin. Ejemplo, una muestra de gas de monóxido de carbono ocupa 3,2 litros a 125 grados Celsius. ¿A qué temperatura el gas ocupará un volumen de 1,54 litros si la presión permanece constante? Bien, aquí entonces tengo el volumen, tengo la temperatura, me preguntan por la temperatura 2 y este es mi volumen 2. Entonces, aplicamos la ecuación de Charles y Gay-Lussac. V1 partido por T1 es igual a V2 partido por T2. V1 es 3,2 litros, T1 es 398,15 grados Kelvin, porque debo pasar, ¿no es cierto?, los 125, debo sumarle los 273 y me va a dar 398,15. El volumen 2, que es 1,54 litros, y la temperatura 2, que es nuestra incógnita. Y entonces, ahora reemplazamos acá y nos va a quedar que el T2 va a ser igual a V2 por T1 partido por V1. V2 reemplazamos por 1,54 litros, T1 398,15 Kelvin y V1 3,2 litros.
Eliminamos ahí los litros, ¿no es cierto? Y nos da 192 grados Kelvin. Si en este ejercicio se preguntara por la temperatura en grados Celsius, primero se calcula en Kelvin y luego se pasa a grados Celsius. Recuerden que siempre en las ecuaciones de los gases deben trabajar con la temperatura en grados Kelvin. Bien, la otra es la ley de Avogadro. La ley de Avogadro es la que ve la relación entre el volumen y la cantidad de gas. Y obviamente que a medida que aumentamos la cantidad de gas, aumenta el volumen. Por lo tanto, volumen y moles son directamente proporcionales. Vale decir que V1 partido por moles 1 es igual a V2 partido por moles 2. ¿Ya? Esto es ahora manteniendo constante la temperatura y la presión. Bien. Si nosotros combinamos las leyes, ¿no es cierto?, de Boyle, Charles, Gay-Lussac, llegamos a esta ley que se llama ley combinada. Ley combinada de Boyle, Charles, Gay-Lussac, en donde, considerando que la presión es directamente proporcional a la temperatura e inversamente proporcional al volumen. Por lo tanto, nos va a quedar que P1 por V1 partido por T1 va a ser igual a P2 por V2 partido por T2. Recuerden que las temperaturas deben estar en grados Kelvin. La presión puede estar en cualquier unidad, pero las dos en la misma unidad. O las dos en milímetros de mercurio, o las dos en atmósfera, o las dos en centímetros de mercurio. Para eso tengo que recordar el cambio dinámico, ¿cierto? Que una atmósfera es igual a 76 centímetros de mercurio o 760 milímetros de mercurio. Los volúmenes igual, pueden estar en litros, en ml, centímetro cúbico. Bien, fíjense que de esta ley combinada nosotros podemos obtener las leyes anteriores. Por ejemplo, la ley de Boyle. La ley de Boyle veía la relación entre presión y volumen y permanecía constante la temperatura. Eso es decir que T1 va a ser igual a T2. Por lo tanto, elimino T1 y T2 y me va a quedar la ley de Boyle que dice que P1 por V1 es igual a P2 por V2. Si trabajamos ahora a presión constante. Presión constante es la primera ley de Charles, Gay-Lussac. Y en esa entonces, como la presión es constante, P2 va a ser igual a P1. Y entonces nos queda que V1 partido por T1 es igual a V2 partido por T2. Y la última es que si el volumen fuese constante, eso significa que V1 es igual a V2. Por lo tanto, me quedaría que P1 partido por T1 es igual a P2 partido por T2. ¿Ya? Entonces, de la ley combinada, yo puedo obtener las leyes anteriores. Hagamos un ejemplo. Una masa de gas a 60 grados Celsius y una presión de 111 milímetros de mercurio ocupa 180 ml. ¿Qué volumen ocupará el gas a una presión de 800 milímetros de mercurio y menos 233 grados Celsius? Bien, aquí ahora son más datos, por lo tanto siempre hay que tener cuidado de colocar los datos primero. Aquí tenemos la temperatura 1, la presión 1, el volumen 1. El volumen 2 es la incógnita, la presión 2 y la temperatura 2. Pero lo primero que hay que hacer es transformar esas temperaturas a grados Kelvin. Para eso tengo que sumar 273. Por lo tanto, 60 grados Celsius corresponde a 333 grados Kelvin y menos 233 grados Celsius corresponde a 40 grados Kelvin. Bien, y aplicamos la ley combinada. P1 por V1 partido por T1 es igual a P2 por V2 partido por T2. Y nuestra incógnita es el V2, este. Por lo tanto, el V2 va a ser igual a P1 por V1 por T2 partido por T1 y por P2. ¿Ya? Y eso nos daría un total de 3 ml. Bien, lo primero entonces, nunca olvidar que lo primero que hay que hacer es pasar las temperaturas de grados Kelvin. Aquí las presiones no hubo necesidad de sacarlas porque hacer transformaciones porque están las dos en la misma unidad, están las 2 milímetros de mercurio y las temperaturas que las pasamos acá arriba. Muy bien. Bien, los gases ideales. Si no, volvemos otra vez a la ley de Boyle. Recordad que la ley de Boyle establece, ¿no es cierto?, la dependencia entre el volumen y la presión. El volumen es inversamente proporcional con la presión. Si nosotros aumentamos la presión, disminuye el volumen, siempre que los moles y la temperatura sea constante. La ley de Charles y Gay-Lussac, que ve, ¿no es cierto?, la variación entre volumen y temperatura, y encontró que el volumen varía directamente proporcional con la temperatura. Esto es para cantidad de gas y presión constante. Y la ley de Avogadro,
que lo que define es la variación entre volumen y cantidad de gas, encontrando que el volumen varía directamente proporcional con la cantidad de gas, es decir, con los moles, a presión y temperatura constante. Por lo tanto, si nosotros consideramos todo lo anterior, vamos a tener, ¿no es cierto?, que el volumen es igual a una constante por la cantidad de gas, que son los moles, por temperatura partido por la presión. ¿Ya? Eso lo sacamos de acá. Bien, esta constante la puedo llamar R, por lo tanto el volumen va a ser igual a una constante R por NT partido por P. Esto es, ¿no es cierto?, porque el volumen varía directamente proporcional con la cantidad de gas, la temperatura, y inversamente proporcional con la presión. Bien, R se llama constante universal de los gases. Por lo tanto, si yo ordeno esto, paso la presión para el otro lado multiplicando, me queda que el producto de la presión por el volumen es igual a N por R y por T. Mole por R y por T. ¿Ya? Y esta ecuación se llama ecuación de estado o ecuación de los gases ideales porque la obedecen los gases ideales. Los gases no es que sean ideales, sino que tienen un comportamiento ideal bajo las condiciones que hablamos anteriormente. Las temperaturas altas, ¿no es cierto?, y las presiones bajas cercanas a una atmósfera. Entonces, bajo esas condiciones, nosotros podemos aplicar estas leyes. Bien, generalmente se habla de presiones, de condiciones estándares y de presión y temperatura. Cuando nos hablan de que las condiciones son estándares, se refiere a que la temperatura es 0 grados Celsius, es decir, 273 grados Kelvin, y la presión es una atmósfera. Y cuando nosotros tomamos un mol de cualquier gas en condiciones estándares, el volumen que ocupa el gas es 22,4 litros. Entonces, no siempre los gases ocupan 22,4 litros, porque a veces se confunden. ¿Cuándo ocupa 22,4 litros? Cuando tengo un mol de gas y en condiciones estándares, es decir, a 0 grados Celsius y una atmósfera de presión. Ahora, bajo estas condiciones, si nosotros tenemos un mol de gas en condiciones estándares, puedo calcular el R, porque condiciones estándares me dicen que la temperatura es 273 grados Kelvin y que la temperatura es una atmósfera. Tengo un mol y el volumen que es 22,4 litros. Por lo tanto, lo único que no tengo es R y de aquí puedo despejar R. R entonces es igual a la presión por el volumen partido por los moles y por la temperatura. Y reemplazamos, la presión es una atmósfera, el volumen es 22,4 litros, los moles que es 1 y la temperatura 273. Si yo desarrollo eso, voy a obtener que el R es igual a 0,082 atmósferas por litro partido por mol grados Kelvin. Este es un valor constante. Siempre que ustedes tengan R entonces en la ecuación, el valor es 0,082 atmósferas por litro partido por mol grados Kelvin. ¿Ya? Esa es la constante universal de los gases. Veamos un ejemplo. ¿Cuál será el volumen en litro ocupado por 49,8 gramos de cloruro de hidrógeno en condiciones estándares? Bien, condiciones estándares, por lo tanto ya tengo dos datos, la temperatura, que es 273 grados Kelvin, y la presión, que es una atmósfera. Tengo la masa. Como tengo la masa, puedo calcular los moles. ¿Cómo calculamos los moles? Los moles masa partido por masa molar. Y para sacar la masa molar necesito la masa atómica para poder sumar y calcular la masa molar. La masa atómica del hidrógeno es 1 gramo partido por mol y la del cloro es 35,5. Por lo tanto, la masa molar de la cloruro de hidrógeno será 36,5 gramos partido por mol. Y entonces ahí tengo la ecuación de estado, que es P por V igual a nRT. Despejamos el volumen, es igual a nRT partido por la presión. La temperatura, ¿no es cierto?, la tenemos porque es condiciones estándares, 273, y la presión también la tenemos porque es una atmósfera. El R es constante, 0,082, ¿no es cierto? Y los moles los calculamos con la masa y la masa molar. Entonces, mole es igual a masa dividido por la masa molar, y eso nos da 1,37 moles. Y reemplazamos. El volumen entonces va a ser igual a 1,37 moles por 0,082 atmósferas litro partido por mol grados Kelvin y por la temperatura, que son 273 grados Kelvin partido por una atmósfera, que es la presión. Desarrollamos y nos va a dar entonces, aquí hay un punto que no lo había detallado.
En las ecuaciones de las leyes de los gases anteriores les dije que la presión la podían trabajar en cualquier unidad y el volumen también, pero la temperatura solo en grados Kelvin. Bien, acá la presión debe estar solo en atmósfera, el volumen solo en litros, porque si no, no puedo simplificar las unidades acá. ¿Ve? Aquí tengo, ¿no es cierto?, mol simplifica con mol, la presión en atmósfera con las atmósferas que tengo allí, ¿ya? Y si tuviera el volumen, lo simplificaría con ese litro que está allá. Entonces, por las unidades que tiene R, es que en esta ecuación la presión debe estar en litros y el volumen debe estar, perdón, el volumen debe estar en litros y la presión debe estar en atmósfera. Y obviamente la temperatura siempre en grados Kelvin. Y el volumen entonces, desarrollando, nos da 30,6 litros. Bien. Vamos a hacer otro ejemplo. El argón es un gas inerte usado en las bombillas. Las bombillas se refieren, ¿no es cierto?, a las ampolletas para retardar la vaporización del filamento. Filamento, ¿no es cierto?, es lo que está acá. Una cierta ampolleta que contiene argón a 1,20 atmósferas y 18 grados Celsius se calienta a 85 grados Celsius a volumen constante. ¿Cuál será la presión final del argón en la bombilla? ¿Ya? Bien, aquí tengo mi presión 1, temperatura 1, temperatura 2 y el volumen 2, que es el que nos están pidiendo. Y entonces puedo calcularlo, ¿no es cierto?, a partir de la ecuación de estado o aplicando las leyes anteriormente. ¿Ya? De las dos formas va a llegar al mismo valor. Entonces, tenemos que la presión y la temperatura son constantes, por lo tanto P1 partido por T1 es igual a P2 partido por T2. Y aquí solamente tengo que reemplazar. P1 es 1,20 atmósferas, la presión 2 nuestra incógnita, la temperatura 1, que es 18 grados Celsius, hay que sumarle 273, 291 Kelvin, y la temperatura 2, que es 85 grados Celsius, y nos da 358 grados Kelvin. Y entonces reemplazamos. P2 va a ser igual a P1 por T2 partido por T1. Y si reemplazamos, nos da, ¿no es cierto?, 1,20 atmósferas por 358 Kelvin, dividido 291 Kelvin, y eso nos daría 1,48 atmósferas. ¿Ya? Muy bien. Aquí hay que ejercitar solamente aplicamos la fórmula y no hay más problema que eso. ¿Para qué más nos sirve la ecuación de estado? Vimos, ¿no es cierto?, que de la ecuación de estado, que es P por V igual a NRT, puedo calcular la presión, puedo calcular volumen, puedo calcular la cantidad de gas, puedo calcular la temperatura, pero también puedo calcular la masa molar del gas. Si yo tengo la ecuación de estado, P por V igual a NRT, pero sabemos que mole es igual a masa partido por masa molar, entonces yo puedo reemplazar esto acá. Y en vez de decir mole, diré masa partido por masa molar. Entonces tengo que la presión por el volumen es igual a la masa partido por la masa molar por R y por T. Y aquí puedo despejar masa molar. Y nos queda que la masa molar, ¿no es cierto?, va a ser igual a masa por R por T partido por la presión y el volumen. Entonces, a partir de la ecuación de estado, podemos determinar la masa molar de un gas. Ejemplo. Una muestra de 0,582 gramos de un gas en un volumen de 213 centímetros cúbicos a 102 grados Celsius ejerce presión, una presión de 753,9 milímetros de mercurio. Determine la masa molar del gas. Y entonces aquí lo hacemos, ¿no es cierto? Como es un gas, yo puedo ocupar esta ecuación solamente para gases, ¿ya? No me sirve para sólido ni para líquido, solo para gases. Bien, entonces tengo la masa, tengo el volumen, tengo la temperatura y tengo la presión. Por lo tanto, puedo utilizar la ecuación de estado. Sí, eso sí, debo pasar este volumen a litros. Recordar que un litro son 1000 ml o 1000 centímetros cúbicos. Y debo transformar esta temperatura en grados Kelvin. Para eso tengo que sumarle 273. Y debo pasar esta presión a atmósfera. Para eso entonces debo recordar que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Por lo tanto, divido esta presión que está en milímetros de mercurio, dividido en 760. Y entonces tengo la masa, que son 0,582 gramos, el R, que es siempre el mismo valor porque es una constante, 0,082 atmósferas por litro, partido por mol, grados Kelvin. La temperatura, que son 102 grados Celsius,
eso es igual a 375 grados Kelvin. Le hemos sumado 273. La presión, que es 753,9 milímetros de mercurio, la pasamos a atmósfera y nos da 0,99 de atmósfera. Y el volumen, que es 213 litros, son 213 ml, correspondiente, un litro tiene 1000 ml, por lo tanto son 0,213 litros. Eso significa que la masa molar, reemplazando, va a ser igual a la masa, ¿no es cierto?, por R, por la temperatura, partido por la presión y el volumen. Y eso nos da 84,9 gramos partido por ml. Recuerden que cada vez que utilicen en la ecuación de estado, donde está el R, por las unidades de R, debe tener el volumen en litro y la presión en atmósfera, porque si no, no puedo simplificar. Se fijan aquí, simplificamos atmósfera con atmósfera, litro con litro, Kelvin con Kelvin, y nos queda los gramos partido por mol, que es la unidad de la masa molar. Bueno, ahí está la ecuación para determinar la masa molar, que es igual a masa por R por T, partido por la presión y el volumen. Pero además de eso, podemos determinar la densidad de los gases también. Partimos de la ecuación de estado, P por V igual en RT. Y sabemos que la densidad es igual a masa partido por volumen y que los moles es igual a masa partido por masa molar. Por lo tanto, P por V es igual, en vez de mole colocamos masa partido por masa molar por RT. Pero yo puedo pasar el volumen para acá dividiendo. Y la masa dividido por volumen es densidad. Por lo tanto, me va a quedar que la densidad es igual a la masa molar por presión partido por R y por T. Y entonces de la ecuación de estado puedo determinar la presión, la temperatura, el volumen, la cantidad de gas, la masa molar y también la densidad de un gas. Resumiendo, partimos de la ley combinada, que dijimos que era P1 por V1 partido por T1, es igual a P2 por V2 partido por T2. De esta ecuación yo puedo obtener todas las otras, porque ustedes me decían que eran muchas ecuaciones en el capítulo. Entonces basta que se aprendan esta. Si vamos a trabajar a temperatura constante, entonces significa que T1 igual a T2 y me va a quedar entonces P1 por V1 igual a P2 por V2, que es la ecuación, la ley de Boyle. Si vamos a trabajar a volúmenes constantes, entonces V1 igual a V2. Nos va a quedar P1 partido por T1 es igual a P2 partido por T2. Y si vamos a trabajar a presiones constantes, entonces vamos a tener V1 partido por T1 es igual a V2 partido por T2. ¿Ya? Entonces esa es una de las ecuaciones. La otra ecuación es la ecuación de estado o de los gases ideales. P por V igual a RT. De esta ecuación yo puedo sacar, ¿no es cierto?, la masa molar, que va a ser igual a masa por RT partido por la presión y el volumen. O puedo calcular también la densidad, que es masa molar, por la presión partido por R y por T. Recordar que en esta ecuación la presión debe estar en atmósfera, el volumen en litro y la temperatura en grados Kelvin. Y también aquí les coloco un recordatorio. R es la constante universal de los gases, su valor es 0,082 atmósferas por litro partido por mol y grados Kelvin. Tenemos las equivalencias de unidades. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. La temperatura, para que esté en grados Kelvin, debo sumarle a la temperatura en grados Celsius 273. Y recordar que un litro corresponde a 1000 centímetros cúbicos o 1000 mililitros. Es lo mismo centímetros cúbicos que mililitros. Bien, eso resumiendo lo que habíamos visto en la primera materia. Vamos a ver ahora qué pasa cuando tenemos mezcla de gases, porque hasta el momento habíamos hablado de un gas. Pero si cuando tenemos mezcla de gases, ¿podría aplicar la misma ecuación? Eso es lo que vamos a ver ahora. Si yo tengo, por ejemplo, en un recipiente de 5 litros a 20 grados Celsius y coloco una cantidad de 0,5 moles de hidrógeno, ¿ya? Y vamos a ver que la presión que ejerce ese gas es 2,4 atmósferas. Si saco yo ahora el hidrógeno y en ese mismo recipiente, en las mismas condiciones, es decir, el mismo recipiente de 5 litros, a la misma temperatura de 20 grados Celsius, pero ahora en vez de hidrógeno le echamos helio gaseoso. Y la cantidad de helio que agregamos es 1,25 mol. Y entonces observamos que la presión que ejerce aquí el helio, la presión del gas, es 6 atmósferas. Fíjense que acá el hidrógeno ejerció una presión de 2,4. Si ahora en este mismo recipiente de 5 litros a 20 grados Celsius coloco estas cantidades mezcladas los dos. Entonces se fija aquí tengo las dos
los dos, el hidrógeno es un gas diatómico, por eso está representado por las dos pelotitas azules que están juntitas, y en cambio el helio es monoatómico, que es la pelotita roja. Bien, y entonces yo he hecho los 1,25 moles de helio y los 0,5 de hidrógeno. Es decir, aquí en total voy a tener 1,75 moles de gas, porque es la suma de los dos. Y la presión que voy a observar aquí va a ser la suma de las presiones de cada uno. Bien, entonces, ¿qué fue lo que observó Dalton cuando estudió esto? Que la presión que ejerce el hidrógeno aquí en la mezcla es la misma que ejercía cuando estaba solo. Es decir, aquí está ejerciendo igual 2,4 atmósferas. Y en el caso del helio, la presión que está ejerciendo aquí en la mezcla es la misma que ejercía acá cuando estaba solo. Es decir, 6 atmósferas. Por lo tanto, la presión que ejerce cada uno se llama presión parcial. Entonces, la presión que está ejerciendo aquí en esta mezcla, el helio, se llama presión parcial de helio, y la presión que está ejerciendo el hidrógeno se llama presión parcial del hidrógeno. ¿Ya? Y estas presiones parciales son las mismas que ejerce, ¿no es cierto?, que si estuviese solo. Y esto entonces es una ley que enunció Dalton de las presiones parciales y que establece entonces que estas presiones que ejercen los gases en la mezcla es la misma que ejercerían si estuviese solo en las mismas condiciones. Entonces ahí hablamos de presiones parciales. Y resulta que la suma de las presiones parciales es igual a la presión total. Volvamos atrás y si se fijan, ¿no es cierto?, esta presión que ejerce aquí la mezcla es lo que llamamos presión total y corresponde a la suma de las dos presiones parciales y los dos gases que tengo acá. Si tuviese 3 gases, sería la suma de los 3 gases. Entonces lo que tiene que quedar claro que cuando hablamos de presiones parciales, cuando tengo una mezcla de gases. Cuando tengo una mezcla de gases, entonces la presión que ejerce cada gas se llamamos presión parcial. Y la suma de todas esas presiones parciales corresponde a la presión total. Bien, y entonces, claro que puedo aplicar la ecuación de estado para cada uno de los gases o para el total, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero aplicar la ecuación de estado a la presión total de mi sistema, entonces voy a tener que la presión total por el volumen va a ser igual a los moles totales. Si tengo 3 gases será Na más Nb más Nc. Si tengo más, ¿no es cierto?, los tengo que sumar. Es decir, la presión total por el volumen va a ser igual a los moles totales por R y por T. Bien, vamos a considerar ahora un caso en que tengo 2 gases. Aquí tengo 2 gases encerrados, A es rojo y B es verde. Está en un recipiente que tiene un volumen B cualquiera. Y entonces voy a tener una presión parcial del gas A y aplicando la ecuación de estado, ¿no es cierto?, los gases ideales, voy a tener que esta presión parcial de A va a ser igual a los moles de A por RT partido por B. Y en el caso, ¿no es cierto?, Na son los moles de A. Y en el caso de la presión de B, va a ser igual a los moles de B por RT partido por el volumen, donde Nb es el número de moles de B, del gas B. Bien, tengo entonces mi presión parcial del gas A, mi presión parcial del gas B. La presión total va a ser la suma de las dos presiones, es decir, va a ser la presión parcial de A más la presión parcial de B. Vale decir que la presión total que va a haber aquí en este recipiente va a ser igual a la suma de la presión que ejerce el gas A más la que ejerce el gas B. Bien, vamos a hablar de un término acá. Voy a dejar aquí stand-by esto un poquito, de la fracción molar. La fracción molar es la fracción de un componente en una mezcla. Entonces, como aquí yo tengo 2 componentes, voy a tener una fracción molar del gas A que va a ser igual a los moles de A partido por los moles totales, es decir, moles de A más moles de B. En el caso de la fracción molar del gas B, va a ser todo lo contrario, va a ser la fracción de B en el total. Por lo tanto, son los moles de B partido por los moles totales. ¿Ya? Esas son por eso se llama fracción molar. La fracción molar es un número que no tiene unidad y que me da, ¿no es cierto?, si lo multiplico por 100, el porcentaje de A que tengo en esta mezcla, y en este caso el porcentaje de B en la mezcla. Por lo tanto, la suma de XA más XB es igual a 1, o en porcentaje 100%. Entonces, si yo tengo la fracción molar de A, puedo calcular por diferencia 1 la fracción molar de B. Bien. Ya, vamos a ver acá. Estábamos en que la presión parcial de A
es igual a los moles de A por RT partido por D, ¿verdad? La presión parcial de A. Pero RT partido por D es constante en los dos casos, en la presión de A y la presión de B, porque R es constante, T es la temperatura, en el recipiente están los dos a la misma temperatura y el volumen también es constante. Entonces vamos a despejar RT partido por B porque es constante para los dos gases. Si yo lo puedo despejar a partir del PA o del PB, en este caso escogí la presión A. Entonces la presión A partido por los moles de A, ¿no es cierto?, va a ser igual a RT partido por B. Como la presión total es igual a la suma de las presiones parciales, es decir, la presión de A, que son los moles de A por RT partido por B, más los moles de B por RT partido por el volumen, ¿verdad? Y aquí entonces voy a sacar factor común, que es el RT partido por B. ¿Ya? Moles de... ahí. Entonces me queda que los moles de A más los moles de B por RT partido por B. Lo que estoy aquí, ¿no es cierto?, sacando factor común, RT partido por B, porque es constante. Entonces nos queda que la presión total es igual a la suma de los moles por RT partido por el volumen. Bien, pero dijimos que el RT partido por B es igual a la presión de A partido por los moles de A. Entonces nos va a quedar igual a los moles totales por la presión de A partido por los moles de A. ¿Ya? Y ahora voy a ordenar las presiones. Entonces voy a pasar la presión total hacia acá y los moles hacia el otro lado. Entonces nos va a quedar la presión parcial de A partido por la presión total va a ser igual a los moles de A partido por los moles totales. Y pasando la presión total para el otro lado, ¿no es cierto?, y esto es la fracción molar, nos queda que la presión parcial del gas A va a ser igual a la fracción molar del gas A por la presión total. Esta es la ecuación de Dalton. Y entonces, y para el caso del B, si yo hubiera despejado acá en B, me daría que la presión parcial de B va a ser igual a la fracción molar de B por la presión total. Entonces, yo tengo dos formas de calcular las presiones parciales. Una es aplicando la ecuación de estado, que sería esta, ¿no es cierto? Para eso debo tener como datos la temperatura, el volumen y los moles. Y otra forma es aplicando la ley de Dalton. Si es que no tengo el volumen, por ejemplo, y tengo los moles y presión total, entonces aplico esta ecuación. De las dos formas llego al mismo resultado, siempre y cuando tenga todos los datos. En algunas ocasiones puedo usar solamente esa y en otras solamente esta otra ecuación. ¿Ya? Lo que tiene que quedar claro entonces esto es que la presión parcial de A es igual a la fracción molar de A por la presión total. En el caso del gas B sería la presión parcial de B es igual a la fracción molar de B por la presión total. ¿Ya? Y la suma de la presión parcial de A más la de B va a ser igual a la presión total. ¿Dónde se utiliza esto de las presiones parciales? En el sistema en los Eirbag, ¿no es cierto? Que tiene una bolsa que tiene nitruro de sodio sólido, y cuando hay un choque, cuando hay un golpe fuerte, ¿qué es lo que hace? Que esto al golpearse se descompone en dos gases, que son el sodio y el nitrógeno. Como estos gases entonces se inflan, ¿no es cierto?, y activan el mecanismo de defensa, que para eso se utiliza. Bien, aquí yo tengo, cada uno ejerce una presión parcial. Tengo la presión total que está aquí, ¿no es cierto?, corresponde a la suma de la presión parcial del sodio más la presión parcial de nitrógeno, ¿ya? Y cada uno entonces ejerce una presión y la suma será igual a la presión total. Hay una aplicación, ¿no es cierto?, de presiones parciales. Vamos a hacer un ejemplo. El gas que ustedes consumen, que ocupan en la casa, ¿no es cierto?, para calentarse, para la cocina, etcétera, es una mezcla de compuestos orgánicos que principalmente contiene metano, etano y propano. Entonces, para una muestra de gas natural que contiene 8,24 moles de metano, 0,421 moles de etano y 0,116 moles de propano, si la presión total de los gases es 1,37 atmósferas, ¿cuál será la presión parcial del propano? Aquí, por ejemplo, no puedo utilizar la ecuación de estado de los gases ideales, PV igual en RT, porque no tengo el volumen, no tengo la temperatura. Entonces, en este caso, tengo que solamente utilizar la ecuación que vimos recién, que es la ecuación de Dalton, que dice que la presión parcial es igual a la fracción molar por la presión total. La presión total la tengo, 1,37 atmósferas. Por lo tanto, lo único que tengo que calcular son las fracciones molares, la fracción molar. Y para eso, entonces, el mole partido por moles total. Entonces, lo hacemos.
Ahí está la formulita que tengo que aplicar, la ley de Dalton, presión parcial es igual a la fracción molar por la presión total. La presión total es 1,37 atmósferas y la fracción molar del propano va a ser igual a los moles de propano partido por moles totales. Entonces tengo los moles de propano y los moles totales son 8,24 más 0,421 más 0,116. Ahí están los moles dados. Desarrollamos y nos queda 0,0132. Y entonces solamente lo que tengo que hacer es multiplicar esta fracción molar por la presión total. Si multiplicamos, nos queda que la presión parcial de propano es igual a 0,0181 atmósferas. ¿Ya? Y ahí estaría lista la presión parcial del propano. Podemos hacer también para otro de los gases, ¿ya? Por ejemplo, la presión parcial del metano, ¿ya? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Sacar la fracción molar del metano. Y la fracción molar del metano va a ser igual a los moles de metano partido por los moles totales. Y entonces eso es 8,24 más 0,421 más 0,116. Desarrollamos eso y nos da 0,94. Se fijan, la fracción molar es un número que no tiene unidad. Y la presión parcial entonces la multiplicamos por la presión total. Entonces nos queda que la presión parcial del metano será 0,94 por la presión total y eso nos daría 1,29 atmósferas. Y si quisiéramos sacar la presión parcial, la última que nos queda, solamente cambiaría la fracción molar, ¿no es cierto? Igual calculamos la fracción molar y multiplicamos por 1,37. O lo puedo sacar por diferencia. Acuérdense que la suma de las presiones parciales es igual a la presión total. Ya tengo la presión total, aquí tengo la presión del metano y delante calculé la del propano. Por lo tanto, por diferencia podría sacar la del etano. Entonces, tendríamos, ¿no es cierto?, que la presión total es igual a la suma de las presiones parciales, es decir, la presión del propano, más la del metano, más la del etano, y eso es igual a la presión total, que es 1,37. Y ahí podrían despejar y obtener el valor.